Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Dios no mandó el diluvio. Recientemente publiqué un video sobre este asunto. Y por supuesto, luego surgen el montón de preguntas. Pero tú tienes que entender que yo no puedo, en 3 minutos que me da TikTok, explicar todos los versículos referentes a eso que tú quisieras. Pero hoy, en este segundo videito, voy a explicar otro versículo que me han citado mucho. En Génesis 6, versículo 17. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio. Y hay quienes así lo aseguran. Te equivocaste, me dicen, porque ahí dice textualmente yo lo traigo. Bueno, déjame decirte que ahí donde dice yo traigo un diluvio, es la misma palabra hebrea que aprendimos la vez pasada, que viene en Génesis 6:13, que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Ahí donde dice he decidido el fin de todo ser, el verbo decidir es también la misma palabra hebrea que aparece acá, donde dice, he aquí yo traigo un diluvio. Es el hebreo bo, que es la número 935 de tu concordancia Strong, si la tienes. Entonces, en el hebreo es bo, que significa que Dios está informando algo. Dios informó que venía un diluvio, o sea, es Dios previniéndole, advirtiéndole a Noé que iba a venir algo malo. Y eso concuerda, como ya les dije, en Hebreos 11:7, dice que por la fe Noé fue advertido de cosas que no se veían, o sea, del diluvio. Dios nos advierte cuando viene algo malo, como le dijo Dios al rey Ezequías en Isaías 38:1, ordena tu casa, porque morirás. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, su hermano en Cristo, pastor de la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, y me encuentro aquí nuevamente para comentar algo que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Llevamos varios días comentando vídeos de la gran familia hereje Mesa. Entonces, en este día, dejando a un lado los vídeos de la muchacha que ya hemos estado subiendo algunos y quedan algunos más por comentar porque no sé qué están haciendo, pero están llenando las redes sociales de completa basura. Hoy vamos a comentar el breve vídeo de Jonathan Mesa, donde él afirma que Dios no mandó el diluvio. Y supongo que cuando tú escuchas esa expresión, él diciendo Dios no mandó el diluvio, tú te quedas como un poco atónito, ¿no? Porque dices, no, esto no. Lo que se ha enseñado toda la vida, lo que siglos de historia han estado enseñando, lo que la iglesia cristiana durante siglos de historia ha estado enseñando es que el diluvio fue un propósito de Dios, fue algo que Dios hizo, fue algo que Dios mandó como un juicio por el pecado de la humanidad. Pero él aparece y dice que no, que lo único que Dios hizo es informar a Noé de lo que venía. Él toma incluso y te dice, no, pues como dice la concordancia Strong, el significado de esta palabra significa informar. Él cita Génesis 6:17, donde dice, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Él afirma que lo único que Dios hizo es informar de algo malo que venía. Y es interesante porque incluso Dios advierte a Noé de las personas que debe tomar para entrar en el arca. Dios advierte a Noé de lo que se va a salvar en todo ese tiempo. Dios advierte a Noé de las cosas que van a suceder. Dios lleva a los animales porque es Dios el que conduce a los animales hacia el arca. Es Dios el que hace todas las cosas, pero según Jonathan Mesa, lo único que hace Dios es informar a Noé de una catástrofe que iba a venir, como si Dios fuera el hombre del tiempo. Como si hoy pusiera mi televisión y el hombre del tiempo dijera, bueno, queremos avisarles, ciudadanos de nuestro querido mundo, que se avecina un gran tsunami, que se avecina una gran tormenta, que se avecina una gran helada. Y dentro de la cabeza de Jonathan Mesa, torciendo siempre la Biblia para sus propios intereses, como que el Espíritu Santo es una mujer, y mamarrachadas heréticas y completamente diabólicas como esa, porque lo único que sabe hacer es montar una religión, que ya no es una religión, eso es una secta, con todas las letras, y no me cansaré de decirlo. Y yo sé que supongo que sus seguidores me van a odiar por estos comentarios, pero yo espero que los cristianos que conocen su palabra, conocen la palabra de Dios, conocen las escrituras, no se dejen engañar por un lobo que cada día es más visible, pero que seguramente bajo una influencia completamente demoníaca está seduciendo a muchos ingenuos y a muchos incautos. Miren, imagínate que realmente Dios solamente avisa a Noé. Déjame hacerte una pregunta. Cuando Jesús estaba en el barco, con sus discípulos, aquel día en que de repente llega una gran tormenta, ¿qué hizo Jesús con esa gran tormenta?
Y tú dirás, la calmó. ¿Por qué? ¿Quién controla los mares? ¿Quién controla el océano? ¿Quién controla el clima? ¿Quién controla las tormentas? ¿Quién puso ahí las estrellas? ¿Quién puso a todo a moverse en una forma y en una secuencia perfecta? ¿Quién es el que determinó los tiempos y las estaciones? ¿Quién es el que controla las lluvias? ¿Quién es el que controla las sequías si hace falta? ¿Quién es el que hace que caiga fuego y azufre sobre una ciudad? ¿Quién es el soberano que domina sobre toda la creación? Dios. Ok, entonces te digo yo una cosa, si el diluvio no fuera a propósito de Dios, ¿Dios podría haber impedido el diluvio? Claro. ¿Dios podría haber impedido la muerte de la humanidad, el castigo por la causa del pecado? Claro, pero ¿quién permite el diluvio? ¿Quién lo manda? ¿Quién abre los cielos para que caiga ese diluvio? ¿Quién es el que controla el clima? ¿Quién es el que domina sobre las estaciones? ¿Quién es el que domina la meteorología? Es Dios. Somos creyentes y cada vez que sabemos por las noticias que en algún país, en algún lugar se avecina un huracán, ¿qué hacen los creyentes? Oran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que determina y el que tiene la última palabra sobre esas cosas y Dios puede pararlo. No es la primera vez que en la historia bíblica Dios para por un instante el sol o hace una cosa similar porque Dios es soberano. Entonces, ¿quién es el verdadero artífice del diluvio? ¿Quién usa el diluvio? ¿Quién provoca el diluvio? ¿Quién lo usa para sus propósitos? ¿Quién lo usa como juicio? Dios. ¿Quién abrió el desierto para tragarse un pueblo? Dios. ¿Quién mandó fuego o azufre sobre aquellas ciudades llenas de pecado como juicio? Dios. ¿Quién mandó fuego caer sobre aquel altar que el profeta preparó? Dios. ¿Quién es el que respondiendo a una oración de un profeta hizo cesar la lluvia un tiempo y luego la volvió a poner en marcha? Dios. Por lo tanto, ¿quién está detrás del diluvio? Dios. Así que no importa lo que quiera torcer Jonathan Mesa, como si Dios simplemente le hubiera dicho a Noé, Noé, ¿sabes qué? Aquí viene un diluvio, aquí viene algo grave, va a suceder algo que es catastrófico, mejor hazte un arca porque yo no puedo impedirlo. Yo prefiero avisarte a ti porque yo quiero que tú te salves junto a tu familia y por lo tanto, Noé, yo te estoy avisando de que vienen por ahí tormentas catastróficas, van a arrasar con el mundo y me gustaría que te hicieras un arca para salvarte porque yo no puedo controlarlo. Me encantaría, Noé, me encantaría parar el diluvio, pero no puedo. Así que lo único que puedo hacer es informarte. Eso no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Cuando entendemos que Dios es el soberano, el que controla y domina absolutamente todas las cosas, tú sabes quién está detrás del diluvio. Y quién mandó el diluvio como una forma de juicio por el pecado fue Dios. Así que no se dejen confundir por las tonterías que dice Jonathan Mesa, no se dejen confundir por estas cosas tan absurdas, no se dejen confundir. Miren, déjenme decirles una cosa y esto es muy importante que lo sepan. Todo falso maestro, todo falso profeta lleva una Biblia en la mano. Sería muy fácil distinguir a un siervo del diablo, un siervo de Satanás, si viniera con otro libro, ¿no? Si viniera sin Biblia y dijera, no, yo vengo a deciros lo que yo pienso. Pero ¿cómo van a seducir a los incautos? ¿Cómo van a seducir a los ingenuos? Con una Biblia. ¿Por qué? Porque el argumento de muchas personas es, ya, pero ha leído un versículo. Ya, pero ha leído un versículo. Por ejemplo, el podrido evangelio de la prosperidad usa textos como todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo por herencia. Toman textos bíblicos como Dios no te ha puesto por cola sino por cabeza. Toman textos para hacerte creer que Dios, bueno, te vas a Estados Unidos y vas a ser el rey de USA. O que ahora eres empleado, pero Dios te ha hecho nacer para ser jefe y dueño de la empresa porque has nacido para ser cabeza y no cola. No has nacido para ser el camarero, sino el dueño de la cadena de restaurantes. Ellos tuercen textos bíblicos. Ellos toman un texto bíblico y, como decimos siempre, un texto fuera de contexto solo sirve para crear un pretexto. Y es lo que ellos hacen. Ellos toman un texto bíblico, lo aíslan completamente de la teología bíblica, del mensaje de Dios y traen una enseñanza completamente equivocada que lo único que hace es alimentar la carne y el ego. Jonathan Mesa hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, su manera de referirse al Espíritu Santo como una madre, como una mujer, es tomar ilustraciones que hablan de que es cuidador,
de que es protector y usa ilustraciones o metáforas en un sentido femenino a lo mejor y dice, ¿no ves? Mira la manera que se refiere. Eso habla como de una madre, es como de una madre que protege a sus polluelos, pero es una ilustración, es una metáfora, hay que saber lo que leemos. Hermano, tú no puedes leer un libro histórico o un libro narrativo como un libro profético o como un libro poético. Tú no puedes leer las profecías de Daniel de la misma manera que lees los salmos, y no puedes leer los salmos o las profecías de Daniel de la misma manera que lees Primera de Reyes, y no puedes leer eso de la misma manera que a lo mejor lees las epístolas. Entonces tienes que saber qué texto tengo delante para saber entonces interpretarlo de la manera adecuada, saber cuando tengo algo literal, cuando tengo una ilustración, una metáfora. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente tuerce textos, los interpretan a su propia conveniencia y de ahí nacen sus herejías. Así que aunque Jonathan Meza diga, no, Dios no mandó el diluvio, yo te voy a convencer, pero lo que pasa es que TikTok no me da más de 3 minutos y entonces obviamente no te puedo explicar todo en 3 minutos porque estoy sujeto a los tiempos de TikTok. La realidad es que todos sabemos que el que controla el clima es Dios, el que controla las lluvias, las tormentas, es Dios. Y si Dios no hubiera querido el diluvio, no hubiera habido diluvio. Entonces, si hubo diluvio es porque hubo un propósito de Dios en el diluvio, castigar y condenar el pecado de los hombres. Así que esa es la verdad bíblica, eso es lo que ha enseñado la iglesia a lo largo de la historia y eso es lo que los cristianos creemos conforme a las escrituras. No olvides dejar un me gusta en este vídeo, deja tu comentario. ¿Has escuchado más cosas raras de este tal Jonathan Meza y de sus seguidores? ¿Has escuchado más herejías de este grupo? Gracias siempre a todos por seguir mandándonos estos vídeos que nos permiten abrir los ojos de muchas personas, porque estos suman adeptos cada día y es bueno que estos contenidos lleguen a más personas, así que ayúdanos también a compartirlo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.